Buen día, maestra. A mi equipo y a mí nos tocó presentar el sistema cardiovascular. Mi equipo está conformado por Yoar Arisbet, Ricardo y Miguel. Vamos a empezar con las generalidades. Así a grandes rasgos, este sistema es el primero que funciona en el embrión y aparece hacia la mitad de la tercera semana. El sistema cardiovascular se va a derivar del mesodermo esplácnico que va a formar el primorio del corazón, que se puede ver en la imagen, el mesodermo paraxial y lateral en la proximidad de las placodas ópticas. Del mesodermo faríngeo también se deriva este sistema y de las células de la cresta neural, presentes en la región localizada entre las vesículas ópticas y los límites caudales del tercer par de somitas. Bueno, el desarrollo del corazón se va primeramente a identificar con la aparición de los cordones angioblásticos. Los cordones angioblásticos son bandas endoteliales bilaterales que, se van a formar primeramente siendo dos tubos cardíacos finos, después va a haber un plegamiento, una fusión y van a dar origen a un único tubo cardíaco. Este tubo cardíaco se va a extender desde la región craneal hasta la región caudal. Bueno, aquí tenemos que el corazón, también como dato importante, comienza a latir de los 22 a los 23 días y las células del mesodermo faríngeo van a dar origen al miocardio ventricular y a la pared miocárdica del tracto de salida del corazón. Seguiremos a explicar las venas del corazón embrionario. Bueno, hay 3 pares de venas que drenan en el corazón tubular de un embrión de 4 semanas. Esta imagen es de un embrión de aproximadamente 26 días y se pueden identificar todas las que les voy a describir. Las venas vitelinas van a devolver la sangre procedente de la vesícula umbilical. Las venas umbilicales van a transportar la sangre bien oxigenada al saco coriónico y las venas cardinales comunes van a devolver la sangre, pero ahora escasamente oxigenada, que procede del cuerpo del embrión. En la imagen podemos distinguir los tres tipos que les acabo de mencionar. Bueno, la vena umbilical se encuentra en la parte inferior derecha, aproximadamente donde está el cordón umbilical. Ahí pues podemos ver a la vena umbilical un poco enrollada con la arteria umbilical. Después, la vena vitelina está en la parte más inferior, que es la que está como siendo una red. Y por último, las venas cardinales anterior, común y posterior, que forman como un tronco, son las que están al lado del primorio del corazón. Bueno, o del corazón primitivo. Vamos a empezar a hablar de las venas vitelinas. Las venas vitelinas van a seguir el conducto onfaloentérico hasta el embrión. Tras atravesar el septo transverso, estas venas van a alcanzar el extremo venoso del corazón, o sea, el seno venoso. Bueno, tenemos que la vena vitelina izquierda va a experimentar un retroceso, mientras que la vena vitelina derecha va a formar la mayor parte del sistema portohepático y una parte de la cava inferior. Eso es muy importante. Bueno, también los cordones hepáticos y anastomosas alrededor de espacios preexistentes revestidos por endotelio. Estos espacios, que son los primorios de los sinusoides hepáticos, van a establecer contacto más adelante con las venas vitelinas. Seguimos con las venas umbilicales. Las venas umbilicales van a discurrir a cada lado del hígado y van a transportar, como ya lo mencioné, sangre bien oxigenada desde la placenta hasta los senos venosos. También, a medida que se desarrolla el hígado, las venas umbilicales pierden su conexión con el corazón y se van a vaciar a este órgano. Y la vena umbilical derecha va a desaparecer a lo largo de la 7ª semana, mientras que la vena umbilical izquierda se va a convertir en el único vaso que va a transportar sangre bien oxigenada desde la placenta hasta el embrión. Bueno, la transformación de las venas umbilicales. La vena umbilical derecha y la parte craneal de la vena umbilical izquierda van a degenerar entre el hígado y el seno venoso. También otra cosa importante es que la parte caudal persistente de la vena umbilical izquierda se va a convertir en la vena umbilical, que va a ser la que va a transportar toda la sangre desde la placenta hasta el embrión. Y también en el interior del hígado se desarrolla el conducto venoso. El conducto venoso va a ser el que va a conectar la vena umbilical con la vena cava inferior y va a formar un cortocircuito por el hígado para que la mayor parte de sangre que viene de la placenta
alcance directamente el corazón sin atravesar los capilares del hígado, o sea, que se vaya literalmente completamente. Y listo. Bueno, las venas cardinales es el sistema de drenaje venoso principal, como ya se los había mencionado. Las venas cardinal anterior y posterior son las primeras en desarrollarse y estas drenan en las partes caudal y craneal del embrión. Bueno, la unión de estas dos venas que les acabo de mencionar se va a dar con las cardinales comunes y estas van a alcanzar al seno venoso como tal. Durante la 8ª semana, estas venas anteriores hacen anastomosis y dan lugar al cortocircuito. Bueno, cuando se degenera la vena cardinal anterior izquierda, va a dar origen a la vena brachiocefálica izquierda. Y a partir de la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común derecha, pues se va a originar la vena cava superior. Las venas cardinales posteriores se desarrollan como los vasos del mesonefros, o sea, los riñones provisionales, por así mencionarlos, y desaparecen cuando los riñones transitorios también desaparecen. Bueno, los derivados adultos de las venas cardinales posteriores son, como para dar un ejemplo, son las raíces de la vena ácigos y las venas ilíacas comunes. También el desarrollo de las venas subcardinal y supracardinal dan como una sustitución y van a complementar a las venas cardinales. Las venas subcardinales son las que aparecen en primer lugar y están conectadas a través de la anastomosis subcardinal. Están unidas por sinusoides mesonéfricos a las venas cardinales posteriores. Como ya les había dicho, como que le van a complementar a las venas cardinales posteriores. También forman el origen de la vena renal izquierda, las venas suprarrenales, las venas gonadales, como son las ováricas o las testiculares, dependiendo, y un segmento de la vena cava inferior. Por encima de los riñones se unen a través de una anastomosis que está representada en el adulto por las venas ácigos y las hemiácigos. Y también van a dar origen a una parte inferior de la vena cava inferior. Aquí está una imagen con todas las venas que acabo de mencionar. Está la vena cardinal común, las venas vitelinas umbilicales, incluso está la anastomosis subcardinal, la vena subcardinal, entre otras. Es como una representación. Bueno, el desarrollo de la vena cava inferior. Se va a formar a través de cambios en las venas primitivas del tronco. Se da a medida que la sangre del embrión es desplazada desde el lado izquierdo del cuerpo hasta el lado derecho del cuerpo. Tiene 4 segmentos. El hepático va a dar origen a la vena hepática y los sinusoides hepáticos. El renal va a dar origen a las venas subcardinales y a las venas supracardinales. El prerrenal va a dar origen a la vena subcardinal derecha y el posrenal a la vena supracardinal derecha. Esta es como la vena, bueno, esta es la cava inferior en la imagen, pero de un adulto. Bueno, a medida que se forman los arcos faringios, como entre la 4ª y 5ª semana, pues van a ser irrigados por estas. Las arterias de los arcos faringios se originan en el saco aórtico que finaliza en la aorta dorsal. Inicialmente, las aortas dorsales bilaterales recorren toda la longitud del embrión. Las porciones caudales de las aortas se fusionan a una única aorta torácica baja o abdominal. Los segmentos restantes de las aortas dorsales bilaterales es que el derecho regresa y el izquierdo se convierte en la aorta primitiva. Este es un embrión de 4 semanas. Ahí tiene, bueno, bien, están desarrollándose sus arcos faringios. Las arterias intersegmentarias. Las arterias intersegmentarias, pues son 30 ramas de la aorta dorsal, discurren entre los somitas y sus derivados transportando la sangre. También las arterias intersegmentarias del cuello se unen formando la arteria vertebral. Las conexiones entre las intersegmentarias y la aorta dorsal van a desaparecer. En el tórax se van a llamar arterias intercostales. La mayor parte del abdomen, de las arterias del abdomen, se van a llamar arterias lumbares, pero específicamente el quinto par de arterias intersegmentarias lumbares van a dar origen a las arterias ilíacas comunes. Y pues en la región sacra, las arterias intersegmentarias se van a llamar arterias sacras laterales.
El destino de las arterias vitelinas y umbilicales. Bueno, tenemos que las arterias vitelinas van a alcanzar la vesícula y después el intestino primitivo y van a dar origen al tronco arterial ilíaco, que este va a irrigar al intestino primitivo anterior. También van a dar origen a la arteria mesentérica anterior, que va a dar origen va a dar irrigación al intestino primitivo medio, y la arteria mesentérica inferior va a dar irrigación al intestino primitivo posterior. Por otro lado, las arterias umbilicales, sus partes proximales van a dar a las arterias ilíacas internas y arterias vesicales superiores, y sus partes distales van a presentar obliteración tras el nacimiento, dando origen a los ligamentos umbilicales mediales. Las malformaciones congénitas. Bueno, las malformaciones congénitas se pueden dar por diferentes causas. Algunas son los mecanismos unigénicos o cromosómicos, también la exposición a teratógenos. Y bueno, las malformaciones congénitas pueden causar al momento del nacimiento impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que estando en el feto o en el embrión dentro de la madre, puede estar sobrellevando esta malformación sin afectar a sin afectarse, pero al momento de que esté en el nacimiento, como se separa, o sea, se pierde contacto con la circulación materna, pues los embriones ya, o los fetos, ya no pueden desarrollarse como tal. Algunas son mortales, otras sí se pueden tratar. Como ya les mencionaba, tienen problemas incompatibles con la vida extrauterina, algunos, y otros, depende de la gravedad, sí lo pueden sobrellevar. Bueno, un ejemplo es la ectopía cordis. La ectopía cordis es el corazón expuesto en la superficie del tórax. Esto se da debido a la separación amplia del esternón en dos mitades y a un saco pericárdico abierto. Los pacientes que tienen ectopía cordis tienen pues hipoxemia, infección e obviamente insuficiencia cardíaca. Unos pueden llegar a morir de tan grave que es, y otros que sí pueden sobrellevar la enfermedad, su tratamiento se da con la cobertura con piel. Algunas de las características más frecuentes, pues es básicamente la falta del esternón, del desarrollo del esternón y del pericardio. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo fusión en los pliegues laterales de la pared torácica durante la cuarta semana y es por eso que se presentan pues estas malformaciones. Hola, buenas tardes. Yo les voy a presentar lo que es el desarrollo tardío del corazón. Bueno, empezando, tenemos que el tubo endotelial se convierte en lo que es el revestimiento endotelial interno del corazón, lo cual se le va a conocer como endocardio. También tenemos que el miocardio primitivo se va a convertir en lo que es la pared muscular del corazón, denominada miocardio. Esta va a ayudar a las contracciones que va a hacer el corazón en algún futuro. También tenemos que el corazón en desarrollo va a estar formado por lo que es un tubo endotelial fino, el cual va a estar separado de un miocardio grueso por un tejido conjuntivo gelatinoso que se le va a conocer como gelatina cardíaca. También tenemos que el miocardio primitivo se va a formar a partir del mesodermo esplácnico que va a rodear a la cavidad pericárdica. Por otro lado, tenemos que el corazón tubular se va a alargar en diferentes zonas. Por ejemplo, una de estas zonas que se va a alargar es el bulbo cardíaco, el cual va a estar formado por lo que es el tronco arterioso, el cono arterioso y el cono cardíaco. También se va a alargar en lo que es el ventrículo, la aurícula y el seno venoso. También tenemos que se van a formar los extremos arterial y venoso del corazón en desarrollo y que entre los días 23 y 28 se va a formar lo que es el asa bulboventricular. También van a aparecer cuernos sinusales en lo que es el seno venoso y el tronco arterioso va a originar las arterias de los arcos faringios y también se va a formar lo que es el seno pericárdico transversal. Pasando a lo que es la circulación a través del corazón primitivo, tenemos que las contracciones iniciales van a tener un origen miogénico. Inicialmente la circulación en el corazón primitivo es de tipo flujo-reflujo y que al final de la cuarta semana aparecen contracciones coordinadas, lo cual va a provocar que la sangre tenga un flujo unidireccional. También tenemos que la sangre va a alcanzar el seno venoso procedente de lo que es el embrión a través de las venas cardinales comunes.
a través de las venas umbilicales para lo que es la placenta y a través de las venas vitelinas para lo que es la vesícula umbilical. Obviamente esta sangre va a seguir un recorrido. El recorrido que sigue va a ser que primero va a llegar a lo que es la aurícula primitiva para de ahí pasar al canal aurículo-ventricular, después irse al ventrículo primitivo, al saco aórtico, a los arcos faringeos para llegar a las aortas dorsales, donde ahí la sangre se va a distribuir tanto a lo que es el embrión, la vesícula umbilical y la placenta. Bueno, pasando a lo que es ya la división en sí del corazón primitivo, tenemos que esta división va a comprender la división del canal AB o auriculoventricular y la de los primordios de las aurículas y de los ventrículos. Esta va a iniciar a lo que a mediados de la cuarta semana y va a finalizar hasta los finales de la octava semana. Quiero decir que todos los procesos que voy a escribir a continuación van a ocurrir de manera simultánea. Bueno, vamos a empezar por lo que es la división del canal auriculoventricular. Esta nos dice que al final de la cuarta semana, en lo que son las paredes dorsales y ventrales del canal auriculoventricular, se forman los cojinetes endocárdicos AB o auriculoventricular. Voy a empezar a llamarlo AB porque auriculoventricular es una palabra muy larga y AB es para abreviarlo. Bueno, estos cojinetes endocárdicos AB se aproximan entre sí y se van a fusionar. Esto va a causar que se divida el canal AB en los canales AB derecho e izquierdo. Pero esto va a provocar que se separen parcialmente la aurícula primitiva del ventrículo primitivo y los cojinetes endocárdicos van a funcionar como lo que son válvulas AB. Los cojinetes endocárdicos transformados contribuyen a la formación de las válvulas y los tabiques membranosos del corazón. Pasando a lo que es ya la división de la aurícula primitiva, tememos que al final de la cuarta semana, la aurícula primitiva se va a dividir en las aurículas derecha e izquierda debido a la formación y fusión de dos tabiques. Estos tabiques son el septum primum y el septum secundum. El septum primum va a ser una fina membrana que va a tener forma semilunar. Este va a crecer hacia los cojinetes endocárdicos desde lo que es el techo de la aurícula primitiva y esta va a dividir parcialmente la aurícula común en las mitades derecha e izquierda. Mientras que el septum secundum es un pliegue muscular grueso y con configuración de semiluna, la cual va a crecer desde la pared ventrocraneal muscular de la aurícula derecha y va a estar adyacente a lo que es el septum primum. A medida que este tabique crece durante lo que es la quinta y la sexta semana, va a cubrir gradualmente el foramen secundum en el septum primum. Por último, este tabique va a dividir la aurícula de forma incompleta. También se van a presentar unos cambios en lo que es el seno venoso. El seno venoso se va a abrir en lo que es el centro de la pared dorsal de la aurícula primitiva y sus cuernos derecho e izquierdo van a tener un tamaño aproximadamente igual. El aumento de tamaño de estos cuernos se debe a dos cortocircuitos en la sangre. El primer cortocircuito aparece debido a la transformación de las venas vitelinas y umbilicales, mediante que el segundo cortocircuito se produce cuando las venas cardinales anteriores quedan conectadas entre sí. Pasando a lo que es la vena pulmonar primitiva y la aurícula primitiva, tenemos que en la pared de la aurícula izquierda es lisa. ¿Por qué es lisa? Ya que ahí está incorporada lo que es la vena pulmonar primitiva. Esta vena aparece en forma de una evaginación de la pared auricular dorsal y la vena pulmonar primitiva y sus ramas principales van a quedar incorporadas en la pared de la aurícula izquierda. El resultado de toda esta incorporación es la formación de las cuatro venas pulmonares que en un futuro van a ayudar a la circulación de la sangre. Perdón. Tenemos lo que es la división del ventrículo primitivo. Esto nos dice que esta está señalada inicialmente por lo que es una cresta media, que a esta cresta se le va a conocer como tabique interventricular muscular y este suele aparecer en el suelo del ventrículo cerca del vértice. Esto también contribuye a la formación de la parte muscular del tabique IB y también tenemos que en este tabique se va a formar un agujero, el cual va a tener forma de semiluna y los cojinetes endocárdicos como el agujero, como el tabique, van a fusionarse. Por último, tenemos que la cavitación de las paredes ventriculares forma una trama de haces musculares y estos haces musculares o algunos de estos en un futuro se van a convertir en los que son los músculos papilares y en las cuerdas tendinosas del corazón.
Pasando a lo que es la división del bulbo cardíaco y del tronco arterioso, tenemos que en la quinta semana la proliferación activa de las células mesenquimales en las paredes del bulbo cardíaco van a originar la formación de las crestas vulvares. También van a provocar una formación de un tabique aórtico pulmonar. Este tabique lo que va a ser dividir el bulbo cardíaco y el tronco arterioso en dos canales arteriales, los cuales son la aorta ascendente y lo que es el tronco pulmonar. Luego tenemos el desarrollo de las válvulas cardíacas. Estas son dos tipos de válvulas. Las válvulas semilunares, las cuales van a comenzar a desarrollarse a partir de tres tumefacciones de tejido endocárdico, los cuales van a estar localizadas alrededor de los orificios de la aorta y del tronco pulmonar. Y por último tenemos las válvulas AV o auriculoventriculares, las cuales son la válvula tricúspide y la válvula mitral, las cuales se van a desarrollar de manera similar a partir de proliferaciones localizadas de tejido, pero estos van a aparecer alrededor de los canales auriculoventriculares. Pasando a lo que es el sistema de conducción del corazón, tenemos que el nódulo SA se va a desarrollar durante la quinta semana. Y esto, bueno, este se va a localizar en la pared derecha del seno venoso, mientras que las paredes izquierdas del seno venoso forman el nódulo AB y el haz AB, que se localizan inmediatamente por encima de los cojinetes endocárdicos. Cabe recalcar que tanto el nódulo SA y el nódulo AB y el haz AB están sumamente inervados. Por último, cabe de recalcar que el sistema de conducción está bien desarrollado antes de que estos nervios alcancen el corazón. Bueno, pasando ya a lo que son los vasos coronarios, tenemos que el modo en el que se desarrollan los vasos coronarios no es del todo conocido, aunque se cree que al final de la quinta semana de desarrollo pueden observarse algunos islotes sanguíneos en los que son los surcos AB e IB y en el epicardio. También tenemos que las células precursoras que forman los vasos coronarios derivan del preepicardio y áreas cercanas al seno venoso. También tenemos que las células mesenquimitosas profundas al epicardio van a formar canales vasculares, las cuales se van a ramificar y van a formar una red de vasos sanguíneos. Bueno, yo soy Arisbet y les voy a hablar sobre los derivados de las arterias de los arcos faringeos. A medida que los arcos faringeos se van a desarrollar durante la cuarta semana, van a ir siendo irrigados por las arterias procedentes del sarco aórtico, que van a formar a las arterias de los arcos faringeos. Normalmente se van a desarrollar 6 pares de arterias de los arcos faringeos. Sin embargo, no todas van a estar presentes al mismo tiempo, lo que es el caso de los primeros 2 pares, que van a desaparecer en cuanto se formen los sextos. Entonces, como en la imagen de la izquierda que tengo de referencia, ahí podemos ver a los 6 pares y a la aorta dorsal derecha, que también forma parte de ellos. Bueno, entonces, en la octava semana, el patrón arterial de los arcos faringeos primitivos va a adquirir su disposición final, la disposición arterial fetal final. Vamos a pasar con los derivados del primer par. La mayoría de estas arterias van a desaparecer, pero sus partes restantes van a formar parte de las arterias maxilares, que estas arterias maxilares van a irrigar a pues, los oídos, dientes, músculos del ojo y la cara. También van a contribuir a la formación de las arterias externas. En la imagen que tengo aquí de referencia podemos ver a las arterias carótidas externas que pues provienen de este par. Algo muy importante que mencionar es que lo que pasa de los cambios que van a pasar del lado derecho también van a pasar del lado izquierdo, pero solamente a partir del primero hasta el tercer par de arterias de los arcos faringeos. Esto va a cambiar a partir del cuarto par, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a pasar a los derivados del segundo y del tercer par de las arterias de los arcos faringeos. Del segundo par, eh, las partes dorsales de estas arterias van a formar segmentos que van a originar a las arterias del estribo, que va a tener son arterias de calibre pequeño y van a discurrir a través del estribo que proviene del oído. Entonces, pasando a los derivados del tercer par,
tenemos que las partes proximales de estas arterias de los arcos faringeos del tercer par van a formar a las arterias carótidas comunes que van a irrigar estructuras de la cabeza. Al mismo tiempo, las partes distales se van a unir con las aortas dorsales y van a formar a las carótidas internas. Pasando al cuarto par, los derivados del cuarto par, aquí es donde les comento que lo que pase del lado derecho ya no va a pasar del mismo modo del lado izquierdo. Vamos a comenzar con los derivados del lado izquierdo. Entonces, la arteria del cuarto par de los arcos faringeos va a formar parte del callado de la aorta y su parte proximal va a derivar, la parte proximal de la aorta va a derivar del saco aórtico, mientras que la parte distal de la aorta dorsal va a provenir de la aorta dorsal izquierda. Vamos a pasar a los derivados del lado derecho, aún del cuarto par, que la arteria derecha del cuarto par de los arcos faringeos, su parte proximal, va a formar a la parte proximal de la arteria subclavia derecha, mientras que la parte distal de la subclavia se va a formar a partir de la aorta dorsal y en conjunto con la séptima arteria intersegmentaria derecha. Entonces, tenemos que del lado izquierdo la arteria subclavia va a provenir en su totalidad de la séptima arteria intersegmentaria izquierda. Entonces, seguimos con el quinto par. Según Moore, el 50% de los casos, las arterias del quinto par van a representarse como vasos rudimentarios que poco tiempo después van a degenerar y no van a dejar derivados vasculares, mientras que el otro 50% de estos casos, las arterias no se van a desarrollar. Como lo podemos ver en esta imagen de la derecha, se representa el quinto par. Sin embargo, pues es un caso especial en donde pueden o no estar y no afecten nada. Finalmente, tenemos a los derivados del sexto par de las arterias de los arcos faringeos. En este momento, pues como les comenté al principio, el segundo par y el primero ya no van a estar porque estos sus partes distales van a degenerar al momento en que se forma el sexto par. Bueno, al igual que el cuarto par, tampoco va a pasar lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces vamos a comenzar con el lado izquierdo. La arteria izquierda del sexto par de los arcos faringeos, su parte proximal va a formar la parte proximal de la arteria pulmonar izquierda, mientras que la parte distal va a ir desde la arteria pulmonar izquierda hasta la aorta dorsal y va a formar el conducto arterioso. Ahora vamos a pasar a la arteria derecha del sexto arco, que la arteria derecha del sexto par se va a desarrollar de la siguiente manera. Su parte proximal va a formar a la parte proximal de la arteria pulmonar derecha, mientras que su parte distal va a degenerar. Finalmente, tenemos una imagen en donde se puede apreciar a la arteria pulmonar izquierda, la que estábamos hablando hace unos momentos, así como la pulmonar derecha. También podemos observar a las arterias carótidas internas, a las carótidas externas y a las arterias subclavias, que estas van a tener diferentes orígenes del lado izquierdo como del lado derecho. Y pues esto sería todo de mi parte. Hola maestra, buenos días. El día de hoy yo voy a presentar el subtema de circulación fetal y neonatal. Como ya sabemos previamente, los pulmones son órganos que se encuentran inactivos en el feto, por lo cual no van a ser capaces de desarrollar la hematosis. Para esto pues tenemos una irrigación rica en oxígeno dada por la vena umbilical proveniente de la placenta. Como quien dice la placenta, pues ya sabemos que va a ser la encargada de nutrir los tejidos del bebé por medio de oxígeno y nutrientes per se. Para la circulación fetal y neonatal,
aquí preparado que tenemos tres estructuras muy importantes que van a actuar como un sistema de válvulas que van a regular la conducción de la sangre oxigenada a través del cuerpo del infante, del feto. Tenemos que podemos tener el agujero oval, el conducto venoso y el conducto arterioso. Aquí en el diagrama podemos ver, primero que nada, la circulación rica en oxígeno que nos provee la vena umbilical. Aquí tenemos la placenta, sigue su recorrido normal y nos vamos a encontrar con el conducto venoso. Ahora, el conducto venoso va a actuar como una válvula que va a estar recibiendo esta sangre ricamente oxigenada. Esta se va a actuar a manera de esfínter o también como de válvula, la cual puede dirigir en dos caminos la sangre oxigenada. Una parte se puede ir a la vena porta hepática para seguir un recorrido de la vena cava inferior, o también puede pasar directamente hacia la vena cava inferior y transportar la sangre ricamente oxigenada. Tras llegar a la aurícula derecha, la sangre oxigenada, se van a pasar varias cosas, pero primero que nada tenemos que se va a distribuir hacia los pulmones. Ya sabemos entonces, los pulmones no tienen una funcionalidad, entonces su irrigación, que va a ser dada por el conducto arterioso, cargando contenido medio en oxígeno, va a ser simplemente de un carácter nutricio, solamente para mantener el tejido vivo. Tenemos que la vena umbilical también va a irrigar hacia el hígado, como ya lo había mencionado, y va a continuar su recorrido a través de las venas hepáticas. Hay que mencionar también que la vena cava inferior en el embrión va a contener sangre muy escasa en oxígeno, que va a ser drenada de todo el tren inferior, de las extremidades, del abdomen. Va a llegar hacia la aurícula derecha, va a pasar por el agujero oval, que también está sirviendo una función muy importante como válvula, y va a llegar hacia la aurícula izquierda, donde va a pasar, va a ser oxigenada, va a pasar al ventrículo izquierdo y va a ser expulsada hacia la aorta, por la cual va a seguir su carácter de irrigación. La vena cava superior también va a tener un contenido bajo de oxígeno debido a que está drenando al tren superior, de las extremidades superiores, del cuello y de la cabeza. Y el conducto arterioso, que es este que se encarga de llevar esta sangre media en oxígeno para mezclarse con la sangre rica en oxígeno de la aorta, va a actuar también a manera de válvula. Tiene un esfínter que se va a cerrar dependiendo de donde quiera orientar la irrigación, ya sea hacia los pulmones o hacia la arteria aorta. Tiene un carácter protector y regulador de la presión de los vasos sanguíneos. Ahora procedo a explicar la circulación neonatal. Tras nacer, los pulmones van a sufrir una distensión, se van a extender y vamos a tener que esta presión, este aumento en la presión va a cerrar los conductos venosos, el conducto arterioso y el agujero oval, lo cual va a cambiar la circulación sistémica hacia la que ya vemos en un neonato, que va a seguir el recorrido normal de la aorta abdominal, la vena cava inferior y superior, ganando hacia la aurícula derecha, pasando hacia el ventrículo derecho, luego hacia el tronco pulmonar, hacia las arterias pulmonares, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. También tenemos que el conducto arterioso se va a constreñir entre las 24 y 96 horas, aunque puede tardar más dependiendo de el estado de nacimiento del producto. Y como ya había mencionado, el cambio de presión, más específicamente la presión del conducto izquierdo, va a cerrar al agujero oval. Bueno, también les voy a hablar de lo que es el desarrollo del sistema linfático. Bueno, empezando, tenemos que el sistema linfático se va a comenzar a desarrollar al final de lo que es la sexta semana, aproximadamente a las 2 semanas después de que ya se puede identificar bien el primordio del sistema cardiovascular. También tenemos que los capilares linfáticos se suelen unir entre ellos para formar una red de vasos linfáticos. Y por último tenemos que las células epiteliales precursoras de los vasos linfáticos proceden de lo que son las venas cardinales. Bueno, pasando a lo que es el desarrollo de los sacos linfáticos,
debemos mencionar que hay 6 sacos linfáticos primarios al final del periodo embrionario. Estos son 2 sacos linfáticos yugulares, 2 sacos linfáticos ilíacos y un saco linfático retroperitoneal, y también una cisterna del quilo. Pasando a lo que es el desarrollo del conducto torácico y de los ganglios linfáticos, tenemos que el conducto torácico se va a desarrollar a partir de la parte caudal del conducto torácico derecho y también de la parte craneal del conducto torácico izquierdo, mientras que el conducto linfático derecho procede de la parte craneal del conducto torácico derecho. Pasando a lo que son los ganglios linfáticos, tenemos que los sacos linfáticos se van a transformar en grupos de ganglios linfáticos durante lo que es el periodo fetal inicial, y las placas de Peyer comienzan a desarrollarse a las 19 semanas aproximadamente. Pasando a lo que es el desarrollo de los linfocitos, tenemos que los linfocitos proceden originalmente de células madres primitivas, las cuales se van a encontrar localizadas en el mesénquima de lo que es el vaso, el hígado y la vesícula umbilical. También tenemos que estos alcanzan finalmente lo que es la médula ósea, donde se van a dividir y van a formar los linfoblastos. También tenemos que los linfocitos que suelen aparecer en los ganglios linfáticos antes del nacimiento van a venir de lo que es el timo, mientras que los nódulos linfoides no suelen aparecer en los ganglios linfáticos hasta justo antes o justo después del nacimiento. Les voy a mencionar también un poco sobre lo que es el desarrollo del vaso y de las amígdalas. Podemos decir que el vaso se va a desarrollar a partir de un agrupamiento de células mesenquimales en el mesogastrio dorsal, mientras que las amígdalas palatinas se van a desarrollar a partir del segundo par de bolsas faríngeas y del mesénquima adyacente. Bueno, las siguientes amígdalas que les voy a mencionar se van a desarrollar a partir de nódulos linfoides, los cuales lo único que van a cambiar es la ubicación de los nódulos linfoides para que se desarrollen diferentes tipos de amígdalas. Por ejemplo, las amígdalas tubáricas se van a desarrollar a partir de los nódulos linfoides que se van a encontrar en las trompas faringotimpánicas, mientras que las amígdalas faríngeas se van a desarrollar a partir de los nódulos linfoides que se van a encontrar en la pared de la nasofaringe, mientras que la amígdala lingual se va a desarrollar a partir de los nódulos linfoides en lo que van a estar o se van a encontrar en la raíz de la lengua. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y pues nos vemos.